Amados, bendiciones, qué gusto saludarles a esta hora del día. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él muy amablemente nos concede para poder estar reunidos en su nombre, para poder estar reunidos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la vida que Él siempre nos la preserva, lo ha hecho hasta el día de hoy y damos gracias a Él por eso. Así pues de que bienvenidos a este tiempo de oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el primer libro de Samuel, capítulo 15, del verso 16 hasta el 23. Y nuestra amada pastora Sandra Casalla va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, mi pastora. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra. Dice Primera de Samuel, versículo 15, 16 en adelante. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tu propio ojo, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto a botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Porque tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Amén. Y vuelve con... Amén, Sandrita. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bien, mis amados, bienvenidos quienes han ingresado a través de este tiempo a esta plataforma de Sala Zoom, y también para quienes están a través de Facebook Live dispuestos a recibir una palabra que les va a poder ayudar también a direccionar la vida. En el Evangelio encontramos a un Dios personal, también a un Dios colectivo, pero que Él siempre da instrucciones. Dios siempre capacita a su pueblo. Dios siempre quiere darle las mejores coordenadas para que el pueblo no se desvíe, y lo hace con su palabra. Les quiero recordar una frase que les puede ayudar, que dice, Dios habla con lo que ya habló y Dios hace con lo que ya hizo. Por eso el libro de Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el cielo, porque Dios lo que nos está es permitiendo repetir ciertas situaciones, solo que ahora con nosotros. Y hay cosas que no se volverán a hacer, como por ejemplo una Biblia, otra Biblia. No hay necesidad, porque la que ya tenemos es suficiente. A través de la palabra entendemos los misterios. Se nos ha revelado los códigos, los secretos
y las advertencias ahí están para todos nosotros. Con esta lectura que ya se ha hecho, que se habla acerca de Saúl, cuando Dios a través de el profeta Samuel le da instrucciones precisas, instrucciones como para no fallar. Eran tan claras que era cuestión de obedecer, solamente era cuestión de obedecer. Y Saúl ya venía haciendo una serie de cosas que lo llevaron prácticamente a la decadencia, lo llevaron al fracaso espiritual, casi que a su ruina, aún moral, por no valorar lo mucho que ya Dios había hecho en él y a través de él. Y lo que hace el profeta es recordarle a Saúl lo pequeño que él era a sus propios ojos, lo pequeño que él era para su comunidad, para Israel, pero cómo Dios lo engrandeció y él no lo pudo entender. Él se ensoberbeció, él se llenó de argumentos y empezó a hacer cosas que a él le parecían lo mejor. Quiero que leamos desde el verso 1 de este capítulo 15 para poder comprender, o sea, ver el contexto para poder ver el texto de lo que Dios le trató de decir a Saúl. Vamos a leer verso 1. ¿Qué dice el título? Saúl desobedece y es desechado. Saúl desobedece y es desechado. Así es que lo más cercano para que una persona deje de ocupar el puesto que está ocupando es la desobediencia. Por ahí comienza todo. Hay personas que piensan que hay que desobedecerle a un pastor o a un apóstol, a un profeta, a un líder, a un padre, a una persona con autoridad, no tiene consecuencias. Piensa la persona que simplemente lo está haciendo para la persona y resulta que Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo de nosotros, Él es el que se está dando cuenta y la desobediencia va directamente hacia Él. Mire lo que dice el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, la instrucción fue muy precisa y prácticamente de esa obediencia dependía que Saúl siguiera siendo el rey de Israel. Era determinante. Ya Saúl había hecho cosas que no le agradaban a Dios, pero esta era como una oportunidad más, ya que Saúl era el rey de Israel, ya que Saúl tenía el ejército de Israel a su disposición. Y el profeta Samuel lo que hace es venir a darle instrucciones muy claras y le dice, vas a destruir al pueblo de Amalek. ¿Por qué razón Dios ordena destruir al pueblo de Amalek? Porque la historia cuenta que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en su momento más difícil, en su momento más álgido, en su momento de mayor debilidad, el pueblo de Amalek salió y los atacó. Por favor, busquen su Biblia el libro de Éxodo, capítulo 17, y usted lo va a poder corroborar. Dice el verso 8 en adelante,
del capítulo 17 de Éxodo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Mas cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, pero por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Pero dice el versículo número 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Entonces, de Amalek se puede deducir que es un espíritu que iba mutando sobre ese pueblo, sobre primero los hombres de guerra, después sobre los jóvenes, después sobre los adolescentes, hasta terminar en los niños, aún en los niños que estaban recién nacidos. Era un espíritu violento que se iba posesionando de ellos de generación en generación. Y aquí Josué no pudo destruir a Amalek. ¿Cuál era la causa? En el verso 1 de este capítulo 17 dice que el pueblo de Israel tuvo sed. Tuvo sed. Duraron varios días sin beber agua. Se deshidrataron. Quedaron débiles. Y eso lo aprovechó Amalek. Eso fue lo que le molestó a Dios. Que hubieran sido personas que se hubieran aprovechado del débil. Y el pueblo de Israel estaba débil y estaba en el desierto y ellos no eran expertos en la guerra. O sea, a Dios le molestan las injusticias. A Dios le molesta que las personas con poder, con autoridad, se aprovechen de los débiles, de los que no se pueden defender. Por eso dice el último versículo de este capítulo de Éxodo: Amalek se levantó contra el trono de Dios. O sea, el que toca al pueblo de Dios, toca el trono de Dios. Por eso es lo delicado, mi amado. Y muchas personas piensan que no pasa nada si le hacen algo a una iglesia. Piensan que no pasa nada si le hacen algo a una familia temerosa de Dios o a una persona o a un pastor o a un apóstol, a un profeta, a un líder que está a cargo de una comunidad. Eso tiene consecuencias. Ahora, volvamos por favor al primer libro de Samuel, capítulo 15, que es donde estamos en la lectura. ¿Sí? Cuando Dios le dice a Saúl a través de Samuel: ve y destruye todo y no te apiades de nada de él. Mata a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, aún a los de pecho y a los animales. O sea, todo lo que había ya que tuviera vida estaba contaminado. Eran personas que trascendían con sed de venganza. Y desde el capítulo 17 de Éxodo hasta el primer libro de Samuel, capítulo 15, que es donde estamos hoy, han transcurrido 400 años. Mis amados, 400 años. Pero Dios mantenía viva la idea de destruir al pueblo de Amalek. Porque
Dios les estaba dando mucha oportunidad y 400 años son suficiente tiempo para cambiar. Pero este pueblo de Amalek nunca cambió, nunca dio como señales de un arrepentimiento, nunca hizo alianzas con el pueblo de Israel. Al contrario, oportunidad que tenían, les causaban dolor, les causaban mal. Así pues de que siempre llega un día en que Dios salda las cuentas. Siempre llega un día en que Dios toma cartas en el asunto y se cobran las deudas pendientes. Aquí Dios quería usar a Saúl para decirle, lo voy a mantener en el trono. Pero mire lo que sigue pasando. Versículo número 4 de primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Mire que Dios sí marca la diferencia. Dios es muy justo, demasiado justo, y él no va a castigar al culpable o al inocente juntamente con el culpable. Y aquí los ceneos que ya convivían con los de Amalek, ellos fueron diferentes. Ellos sí hicieron misericordia al pueblo de Israel. Y vemos aquí la recompensa. Porque los de Amalek, ese día prácticamente la orden era que murieran todos. Pero los ceneos fueron apartados y ellos se hicieron a un lado. Ellos lo entendieron y fueron favorecidos con la misericordia de Dios. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahí comienza la desobediencia. En algún momento de la vida, una persona empieza a deslizarse, empieza a hacer cositas que no debe de hacer. Es muy tremendo, mis amados, cuando uno pierde el enfoque. Y es muy tremendo cuando uno empieza a cambiarle la orden a Dios. Cuando uno empieza como a justificar, como a llenarse de argumentos y como a dar razones, como razones válidas, como razones de peso para decir esto es bueno. Esto es bueno en comparación a qué, o esto es bueno en comparación a quién. Porque a veces nosotros somos los que estamos decidiendo qué es bueno y qué es malo. Cuando no somos jueces justos, cuando no somos los jueces correctos, los indicados para decidir qué es bueno y qué es malo. Ya está establecido qué es bueno y qué es malo. Nosotros no debemos sino de observar qué es lo bueno y hacerlo, qué es lo malo y no hacerlo. Dios no nos dejó la opinión a nosotros. Dios estableció la orden. ¿Qué es bueno? Obedecer a los padres. ¿Qué es bueno? Sujetarnos a las autoridades. ¿Qué es bueno? Que el esposo ame a la esposa. ¿Qué es bueno? Que le hagamos bien al que podemos hacérselo. Todo lo bueno ya está dictaminado.
Por eso la palabra de Dios dice, ¿cuándo comienzan las cosas a ser malas? Cuando a lo bueno le llamamos malo y cuando a lo malo le llamamos bueno y lo hacemos y nos justificamos y creamos frases como Dios es muy bueno y Dios no me castigaría por eso. Otras personas más osadas dicen, no, yo no cometo pecado, no, yo no. Eso Dios no me va a castigar por eso. Las famosas mentiras piadosas. Las famosas mentiritas que lo sacan a uno de un apuro, pero las personas no se dan cuenta que una desobediencia encadena a otra. O sea, esto es una secuencia. No se puede cometer un solo error sin estar obligado a cometer otro. Y es lo que a veces no comprendemos, mis amados. Y necesitamos involucrarnos en la obediencia a Dios, pero una obediencia total, una obediencia con esfuerzo, con deseo de obedecerle a Dios y también a quienes Dios colocó como autoridad. Y las personas, que hay una ventaja grande en Dios, y es que nosotros debemos ver hasta dónde obedecer. Mire que una mujer llamada Abigail, que era esposa de Nabal, prácticamente su esposo era muy malo, demasiado malo, pero ella era buena. En el caso de Herodías, la mujer de Herodes, que prácticamente era su cuñada, él se la había quitado a su propio hermano y lo había mandado matar. Cuando la hija de Herodes, o mejor de Herodías, danza delante de Herodes porque era su cumpleaños, él le ofrece algo y ella va donde la mamá de ella, de Herodías, y le dice, ¿qué hago? Y ella le dice, pídele en un plato la cabeza de Juan el Bautista. O sea, padres entrenando a sus hijos para lo malo, para quitarle la vida a otros. Y esta joven lo hizo así. Pero era un capricho de la mamá, pero usó un instrumento que era su hija. Y cosas por el estilo. Amado, no estamos obligados a obedecer lo malo. Venga de quien venga. No interesa quién dé la orden. Si es malo, no estamos obligados a hacerlo. Pero aquí estamos viendo que Saúl prepara los ejércitos y se va contra Amalek. Pero cuando ya está en el terreno, se compadece de una cantidad de animales y se compadece del rey. Hay una posible como teoría el por qué le perdonó la vida al rey de los amalecitas. Probablemente porque Saúl intuía que él iba a hacer en algún momento alianzas con él. Se cree que le perdonó la vida porque era el líder máximo y porque como que entre reyes se van a entender. Esa es una probabilidad. Pero también esto le sirvió a Saúl para justificarse y para creer que Dios quería un botín. Dios no quería ningún botín. Dios no anhelaba nada de Amalek. Diferente como cuando el pueblo de Israel entró a tomar la ciudad de Jericó, que Dios quería todo, el botín para él. Era diferente. Aquí no. Aquí Dios no quería nada de los amalecitas, ni animales, ni la vida de ningún ser humano de ellos. ¿Por qué? Porque todos eran malos, todos, y no cambiaron. En mucho tiempo, años, 400 años, hasta ese día, y no habían cambiado. Así puede que se habían acabado las oportunidades. Dice el versículo número 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras
Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa, dijo Dios, me pesa. O sea, Dios lo que está haciendo es como una comparación humana. ¿Cómo le duele a un hombre lo que hacen los otros hombres? Pero aquí a Dios le dolió y al profeta también, porque dice que el profeta se sintió mal y pasó toda una noche orando. Yo me imagino que llorando también, porque él fue el instrumento que Dios usó para colocar a Saúl como rey de Israel. Y a él le dolió, porque de alguna manera Samuel esperaba y aspiraba que el pueblo de Israel se volviera también a Dios a través del rey. Acordémonos que era el primer rey que tenía el pueblo de Israel. Ellos nunca habían tenido un rey, porque el rey de Israel era Dios mismo. Pero el pueblo obstinado pidió un rey y Dios se los concedió, y era Saúl. Pero fue un mal rey, fue un mal comienzo, y el pueblo se iba a desenfrenar si Dios no hacía algo con ese rey. Entonces, aquí ya no era solo Amalek quien debía ser desterrado y destruido, sino que Saúl dio motivos también para ser desechado. Y es muy triste, mis amados, créanme, y les hablo desde el corazón. Es muy triste que Dios nos dé tanta gracia, nos dé tantas formas, nos dé tanto amor, nos dé tanta gracia, que nosotros con solo la desobediencia dañemos todo, lo dañemos todo. No es justo, mis amados. No es justo engendrar hijos para que esos hijos se levanten contra los padres y terminen atribuyéndose o haciéndose merecedores de un castigo de parte de Dios, cuando los padres lo dieron todo por esos hijos y los hijos se levantan contra los padres. No es justo la infidelidad de un hombre hacia su esposa, una mujer abnegada, una mujer entregada, que lo ha dado todo. Le entregó la juventud, le entregó todo a un hombre para que termine despreciándola, desechándola, maltratándola, haciéndole infiel, abandonándola también. No es justo que nosotros terminemos también viendo cómo las personas que un día andaban como errantes, andaban sin rumbo, y alguien se dedicó a ellos en oración. Alguien se pagó un precio por una estabilidad, por una salvación, para que esas personas se levanten contra sus pastores, contra sus apóstoles, contra sus profetas, contra sus líderes, contra sus padres espirituales, y los menosprecien, como diciendo, ya no me sirve, ya no me hace falta. Entonces aquí Dios está diciendo, me pesa mucho haber puesto a Saúl como rey. Y a Samuel también le dolió. Ambos amaban a Saúl. Dios y Samuel amaban a Saúl. Porque Saúl tenía todo para ganar. Saúl tenía todos los medios. Saúl era un estadista. Saúl era un líder estratégico. Él era el fuerte. Él era la persona indicada. Pero él nunca se vio así. Él nunca se vio así. Él no valoró tantos privilegios de parte de Dios. Dice el versículo número 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová.
O sea, viene Samuel a encontrarse a Saúl. ¿Y qué había hecho Saúl? ¿Qué estaba haciendo Saúl después de esa conquista a medias? Porque fue una conquista a medias. Sí, murieron muchos de Amalek, pero no todos. Murió muchos animales del pueblo de Amalek, pero no todos. Y lo que hizo Saúl fue hacerse un monumento para sí mismo. O sea, él se ocupó haciéndose un monumento como para inmortalizar esa supuesta victoria. Nosotros aquí en Colombia podríamos decir falsos positivos o elefantes blancos, que esos son términos que se usan como muy coloquialmente, pero que son verdad. Falsos positivos. O sea, hacerle creer a alguien algo que no es. Fraguar mentiras y buscar aliados y todos dicen lo mismo. Aquí mire, Dios ya se había dado cuenta de todo eso. Y Saúl hizo un monumento para inmortalizar su supuesta victoria. Y él estaba en plácemes, él estaba, pero alguien le dijo, viene el profeta Samuel. Viene el profeta Samuel. Y cuando llega Samuel, ¿qué hace el rey Saúl? Le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido, le dice, yo cumplí la palabra. Verso 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, hay cosas que no se pueden mentir. O sea, hay cosas que no se pueden tapar. No se pueden encubrir. Es imposible hacerlo porque las evidencias dicen todo lo contrario. Ahí está. Porque Samuel podía escuchar y podía ver esa cantidad de ganado, de animales. Y mire lo que son los seres humanos, cómo somos nosotros cuando somos descubiertos. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. O sea, como que él bota la responsabilidad al pueblo. De Amalek los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas ¿a quién? A Jehová tu Dios. Ya dejó de ser el Dios de Saúl para ser el Dios de Samuel. ¿Cómo somos nosotros para justificarnos? Porque Saúl nos representa a muchos de nosotros. Somos tipo Saúl, que siempre tenemos como la excusa perfecta. Y él le dice, es que el pueblo perdonó lo mejor. O sea, el pueblo perdonó a los animales y Saúl perdonó al rey, al máximo, al que más daño le había hecho. O sea, mató a los demás porque no representaban supuestamente un peligro, pero no mató al verdadero peligro. Lo voy a decir en términos coloquiales. Es como quitar la telaraña y dejar viva la araña. Amados, si usted no quiere que vuelvan a ver telarañas, debe matar la araña. Entonces aquí mire lo que hizo Saúl, justificarse y echarle la culpa al pueblo. Fue que el pueblo lo dejó para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces ahí, como si esa obediencia a medias no fuera una desobediencia total. Y él se justificó demasiado. Por eso, mis amados, nadie va a ser condenado por un capricho de alguien, no, sino por sus propios hechos. Por sus propios hechos. Por eso nadie delante de Dios va a poder decir que no es culpable si es culpable. Si la persona es culpable,
no va a poder decir que no. Delante de Dios va a tener que reconocerlo. En el mundo, a los que confiesan una falta, les rebajan penas. O sea, esto se volvió algo terrible. O sea, si alguien confiesa que mató a su hijo, entonces si eran 20 años de condena, le rebajan a 10. O sea, hoy en día hay privilegios por confesar las faltas. Pero delante de Dios no se puede. Mis amados, delante de Dios no se puede. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que confiesa su pecado y se aparta de ese pecado, alcanza misericordia. Pero el que encubre su pecado no prosperará jamás. Dios está obrando con justicia, pero también con misericordia. Pero llegará el momento en que ya no habrá misericordia, habrá solo justicia. Por eso debemos aprovechar la misericordia de Dios, no para pecar, sino para no pecar. Mantenernos lo más lejos posible del pecado. Alguien dijo, estás teniendo muchas tentaciones, apártate de ese camino. Apártate del camino de las tentaciones. Porque ¿qué haces en un lugar donde eres tentado? Aléjate de la mujer ajena. Aléjate del dinero ajeno. Aléjate de todo lo que te hace daño. Malas amistades, malos lugares. Es lo que quiere el Señor. Para no tener esa lucha ahí como que lo hago o no lo hago. No, aléjese. Es lo mejor, es lo más saludable. Alejarse al máximo de ese lugar que le hace pecar, que le hace aún pensar en cosas malas, ¿sí? Entonces lo que quiere el Señor es que podamos nosotros ser conscientes de esa realidad. Versículo número 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Mire cómo somos nosotros a veces. ¿Cómo termina el versículo 16? Y él respondió, di, como si el profeta le estuviera diciendo, ¿puedo hablarte lo que Dios me habló para ti? No, no, no. El profeta no le estaba pidiendo como rey, sino como criatura de Dios. Pero como él venía ufanado de su supuesta victoria, es como si estuviera autorizando al profeta, háblame. O te autorizo para que me hables. No, no, no. Ahí es la copa, como se dice, rebosa la copa de la obstinación, del orgullo, de la prepotencia. Como si le estuviera diciendo al profeta, te doy permiso para que me exhortes. No, no, es que no le estaba pidiendo permiso. Simplemente le dijo, te voy a decir lo que Dios determinó para ti. Versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? O sea, cuando vistes el botín, lo codiciaste. Se te cambió la visión y le perdonaste la vida. ¿Por qué vienes a decir lo destruimos todo cuando no era así? Ahí estaba la evidencia. La famosa frase que dice, tira la piedra y esconde la mano. O sea, la evidencia esconde el objeto con que hizo el daño. Delante de Dios no se puede. Mis amados, delante de Dios no se puede. Porque nosotros a veces somos dados a eso. Y hay muchas cosas que le pertenecen a Dios y nosotros no se las damos. O se la damos a medias.
Y eso pasa mucho, casi en todas las áreas. Nuestras oraciones son muy a medias, pero queremos pedir como si hubiéramos orado completo. Nuestras ofrendas son muy a medias, pero pedimos como si la hubiéramos dado completa. Queremos la bendición completa cuando nuestra obediencia es a medias. Aquí eso le pasó a Saúl. Saúl dijo, no, yo cumplí. Y Samuel le dice, no, no cumpliste, porque ahí está la evidencia. ¿Por qué dice destruimos cuando no fue así? ¿Por qué dice obedecimos la palabra de Dios cuando no fue así? Y ahí está el corazón martillando, ahí está el corazón, la conciencia diciéndonos, tú te has equivocado delante de Dios, no le has cumplido a Dios como debías. ¿Por qué le dices a tu esposa, amor, yo te amo, yo te soy fiel, cuando no eres fiel en verdad? Porque a veces nos jactamos nosotros diciendo, yo sí soy un buen esposo o yo sí soy un buen padre, cuando en la realidad no lo somos. No lo somos. Estamos obedeciendo a medias. Pero cuando se trata de que Dios nos dé algo, lo queremos completico, como si la obediencia hubiera sido completa. Por eso la palabra de Dios dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Por eso hay mucho dolor en muchos líderes. Hay mucho dolor en muchas esposas, hay mucho dolor en muchos padres, hay mucho dolor en mucha gente, porque la obediencia no está siendo plena, no está siendo total. Y Saúl respondió, versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los animales. O sea, ¿qué mérito tiene destruir lo vil y dejar supuestamente lo bueno? ¿Qué mérito tiene delante de Dios? Si para Dios, desde el rey hasta el niño más pequeño y desde el animal más grande hasta el más pequeño, todo era abominable a la presencia de Dios. O sea, ¿cuál era el trofeo? ¿Cuál era el trofeo? ¿Acaso David no le quitó la cabeza a Goliat? Se la quitó. Él mostró un trofeo, porque eso era lo que se quería, destruir a Goliat. Pero aquí vemos a un rey confabulándose con otro rey, por si de pronto algo falla. Es que eso es lo que se deduce, que Saúl le perdonó porque dijo, bueno, pues con otro rey puedo tener como una alianza. En caso de que algo me pase aquí, pues me escondo allá. Y uno no puede hacer alianzas con el enemigo. No se puede. O sea, no se saca nada bueno de eso. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Como si Dios hubiera pedido eso. Como si Dios hubiera pedido eso. ¿Sabe cuándo la gente empieza a obedecer como mejor? Cuando más mal está. Cuando ven que el agua está hasta el cuello, se acuerdan que hay un Dios. Cuando ya casi no hay nada más que hacer, se acuerdan que hay un Dios. Pero cuando pudieron obedecerle en buena salud, en buena estabilidad, en buena moral, no lo hicieron. Es cuando están mal. Y aquí empieza Saúl, como a buscar la forma, porque él presentía que Dios lo iba a quitar. Porque uno lo sabe, amado, por eso le digo, cuando una persona se condena, es él mismo quien se condena. Nadie lo condena, nadie. Fueron sus deslealtades, fueron sus desobediencias, fueron sus mentiras, fue su engaño, que creyó que podía falsearle a Dios algo. No, a Dios no se le puede falsear nada, jamás. Dios no pasa nada, porque Él es justo.
porque Él se mueve por principios y la obediencia es uno de esos principios. Mire cómo termina este relato el día de hoy. Verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no se complace de lo malo. ¿Usted cree que Dios se complace de un diezmo de dinero robado? ¿Aló? ¿Usted cree que Dios se complace de una ofrenda o de una primicia de dinero mal habido? Señor, aquí está mi diezmo de lo que me robé. ¿Ah? Tremendo, mis amados. Queremos darle a Dios algo que Dios aborrece, algo que Dios a sus ojos no son agradables. Y aquí está, mire, aquí están las consecuencias. Amado, mirémonos a través de Saúl. Veámonos, sí, es nuestra vida también. A esta época, a este tiempo, con tanta bondad, con tanta palabra de parte de Dios. Porque usted la demora es cambiar de canal y ya encuentra a otro predicador. La demora es cambiar de aplicación y encuentra a otro predicador. Palabra ha habido mucha. Hombres de Dios que hablan verdad, que hablan desde el corazón, que no falsean nada. Pero aún así se está cumpliendo la palabra. Tenemos la conciencia cauterizada. Ya no le entra nada. Ya no le entra nada. Y qué triste a veces oír mensajes que lo exhortan a uno y uno sigue como si nada. Ese mensaje no era para mí. Ese mensaje no sé para quién sería, pero para mí no, decimos a veces. Amado, tome esta palabra como algo a título personal. Diga, Señor, esa palabra es para mí. Incline su rostro ahí donde está. Incline su rostro. Que el profeta Samuel terminó diciéndole a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que ya no seas rey sobre Israel. Eso es lo más peligroso de todo. Volvámonos a Dios. Volvámonos en obediencia. Volvámonos a Él con respeto, con devoción, diciéndole, Dios, tú tienes toda la razón. Perdóname, Señor, las muchas veces que me autojustifico, que quiero sacarme en limpio. ¿Y quién no? ¿Quién no quiere sacarse en limpio? Todos. Todos queremos ser inocentes delante de Dios, pero no es así. Todos somos culpables de una u de otra manera, pero todos hemos fallado delante de Dios. Lo mejor es reconocernos pecadores, pero ahora arrepentidos en Cristo Jesús, lavados con su preciosa sangre, redimidos con su sacrificio, adoptados para ser hijos de Dios y estar en Él y permanecer en Él. Permanecer en Él, mis amados, es lo mejor que podemos hacer. Incline su rostro ahí donde está, inclínelo. Con humildad dígale, Señor, sí, yo también, como Saúl, me he equivocado. He hecho lo malo, Señor. Tú me has dado órdenes específicas, Señor, de cosas que debo dejar de hacer, pero las sigo haciendo. Todavía sigo hablando con esa persona que me induce al pecado. Todavía sigo escondiendo cosas, Señor. Todavía sigo siendo un mediocre. Pero me voy a corregir, Señor. Me voy a corregir. Me conviene corregirme. Me conviene estar en paz contigo. Me conviene, Señor, hacer las paces contigo.
¿De qué me vale estar bien con los hombres si estoy mal contigo, Señor? ¿De qué me vale, Señor mío, vender una apariencia, una imagen que no es la real, que no es la real y me estoy autoengañando, me estoy haciendo mal? Y no solo a mí, a los demás. Porque cuando Saúl le perdonó la vida al rey, la gente dijo, nosotros podemos hacer lo mismo, decidir a quién le damos vida y a quién hacemos morir. Ese es el grave problema, que nuestros hijos terminarán haciendo lo que los ven hacer a los padres. La gente terminará haciendo lo que ve hacer a sus líderes. No podemos ser un mal ejemplo. No debemos ser un mal ejemplo. Hoy, con una de nuestras dos manos levantadas, diciéndole, Dios, aquí estoy. Una vez más, confieso que he pecado delante de ti. Confieso, Señor, que en muchas áreas de mi vida me parezco a Saúl. Sigo todavía buscando la aceptación de los hombres, aunque no tenga la aceptación tuya. Y aquí es mejor tener la aceptación, como dice el libro de los Proverbios, hallando gracia delante de Dios y delante de los hombres. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Claudita Ramírez. Hoy le voy a pedir el favor a usted que nos salude y nos diga en qué ayuda esta palabra. Es tan amable, Claudia. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Hola, Claudita. Pastor, pues es una palabra de bendición, de reflexión. Realmente, Señor bendito, son cosas tremendas que sí pasan en nuestra vida. Realmente, porque a veces desviamos nuestro corazón a cosas innecesarias y no realmente a lo valioso, que es agradar a mi Padre, que es ser direccionados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces a veces estamos ahí, sí, pero como dice la palabra, estamos ahí, pero nuestro corazón está lejos, lejos de Dios. Entonces, sí, es una palabra que nos enseña a reflexionar, a mirarnos a nosotros mismos, examinarnos y ver qué estamos haciendo realmente, si estamos agradando a Dios o no lo estamos haciendo, o estamos agradando al hombre, o qué realmente estamos haciendo de corazón. Si realmente de corazón le amamos a Dios y le servimos, o nuestro corazón está lejos. Entonces, porque no es vivir de apariencias, sino realmente tener una vida en Dios correcta hacia lo que nos enseña su palabra, hacer lo correcto, a seguir sus pasos. Y realmente si esto pasa y esas cosas que no nos dejan seguir, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan realmente amar a Dios, hay cosas que nos alejan de Dios y eso hay que corregirlo, hay que corregirlo. Y Dios nos dejó una palabra, nos dijo su palabra para leerla, para hacer lo correcto, para obedecerla, ser obedientes, obedientes a Dios, no a mi parecer, no a lo que yo crea que es correcto o lo que mis hijos vean que es correcto, sino que la palabra indica que es correcto, hacer, vivir, caminar, hablar, pensar. Y entonces, porque si yo ando a mi parecer, a lo que yo creo correcto, me estoy desviando, me voy desviando del camino, me voy yendo hacia el lugar que no corresponde. Entonces es como pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe siempre y todos los días nos direccione para agradar a mi Padre, agradarlo a Él, que es lo más importante, agradarlo a Él, que esa es nuestra meta, eso es lo que nosotros, nuestro propósito, es agradar a mi Padre, agradar su corazón y hacer lo correcto como hija de Dios, realmente como hija, porque apariencias muchas, ¿sí? Muchas, pero realmente ¿de qué sirve?
¿de qué sirve si las consecuencias vienen? ¿Sí? Tenemos familias, tenemos hijos, tenemos personas que nos ven. Debemos ser testimonio, como decía el pastor, debemos ser un testimonio vivo. Pero si yo no hago lo correcto, ¿cómo voy a ser un testimonio? ¿Cómo voy a hacer que otras personas realmente vivan a Dios de corazón? Eso, mi Amén. pastor, me deja la palabra el día de hoy. Muy bien, Claudita, gracias. Gracias, muy amable por sus aportes, muy valiosos y tremendo, tremendo, mis amados. Mi Sandrita Casallas, ¿quiere saludarnos, por favor, una vez más? Y bueno, escucharla hoy a mi Sandrita Pastora Sandra. Cuéntenos, por favor. Buenos días, mi pastor. Buenos Buenos días a días. todos. Bendiciones. Amén, amén. Pues bueno, yo creo que esta es una palabra que nos pone a reflexionar, a decir, bueno, ¿cómo estoy yo? Yo delante de Dios, cada uno en lo personal. Me gusta cuando mi pastor dice es para cada uno, que a veces uno piensa en el otro. Dice, me haga una autorradiografía y me vea cómo estoy yo delante del Señor. Cómo, qué tantas ovejas y qué tantas vacas tengo guardadas allá en él. Porque es tremendo. Así es, sí, señora. Es tremendo porque es cierto. Muchas veces, indudablemente, creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero resulta que no es tal. Cuando Dios nos da un direccionamiento y nos habla de manera personal, porque yo estoy segura que Él a cada uno nos habla de manera personal y nos dice, no debes hacer esto, no debes escuchar esto, porque la relación con Dios es así, personal. No por lo que me digan, sino por lo que Dios me dice a mí a través de su palabra, a través de cada administración, de cada prédica. Y nosotros debemos analizarnos eso. ¿Qué tanto le estamos agradando a Dios? ¿Qué tanto le estamos dando sacrificios que no valen la pena para Él? Para nosotros puede ser el gran sacrificio, pero a Dios no le agrada. No le agrada porque no lo estamos haciendo direccionados por Él, sino simplemente por nuestro parecer. Yo estaba pensando ahorita, por ejemplo, en la parte del diezmo, mi pastor. A veces, y lo digo porque a mí me sucedía eso, y yo daba un diezmo como porque como líder tengo que darlo, porque es como mi obligación, ¿sí? Como por ver, bueno, cuál es el favor que voy a recibir, pero no tenía la conciencia en sí de que es por una legalidad de Dios, porque es agradarle a Dios en la obediencia, porque cerrar puertas de maldición financiera en mi casa a través de ello. O sea, hacer las cosas porque Dios lo diga y porque estoy convencida de ello, por la palabra, por la palabra. Qué tremendo cuando ahí Saúl le decía al profeta, es que tu Dios, ahí sí era el Dios de él. Eso. Dios de él. Y muchas veces es que el Dios de, ay, ore porque es que su Dios sí lo escucha más. Y no, Dios nos escucha a todos. Sencillamente tenemos que aprender a tener una relación de audiencia con Él. Decirle al Señor, Señor, ayúdame a obedecer, enseña, porque eso va a traer la bendición, no solo para nosotros, sino para toda nuestra generación. Es bueno que sea el Señor en este día enseñándonos a obedecer, porque a veces obedecemos más al hombre aquí en la tierra
que al Dios que nos tiene vivos. Ujú. Un abracito, mi pastor, un abracito a todos y bendiciones. Amén, Sandrita. De igual manera, muchas gracias también por sus saludos, sus aportes. Bien, mis amados, mañana con la ayuda del Señor, 6 a.m. nos volvemos a encontrar para recibir una palabra más, para que cada día seamos más bendecidos. Los quiero mucho, les deseo un feliz resto de día. A quienes están a través de Facebook Live también, feliz resto de día para todos. Felicidades.